estuvimos hablando en la primera lección, el juicio de galardones, segunda lección, bodas del Cordero y cena de las bodas del Cordero, tercera lección, naturaleza de la tribulación, desarrollo y propósito, cuarta lección, y hoy la quinta lección es el anticristo y el falso profeta. Para eso vamos a hacerlo de una manera diferente. Uno de los capítulos que desarrolla de alguna manera y pone en acción al anticristo y al falso profeta es el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene un contenido escatológico profundo, es la base primordial para estudiar escatología. Amén. Por lo tanto, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis desarrolla la aparición en el tiempo de la tribulación de estos dos personajes, el anticristo y el falso profeta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre ellos y voy a intentar desarrollar de una manera, de un enfoque distinto, el capítulo 13 de Apocalipsis. De ahí vamos a empezar a narrar. Luego, la segunda parte del tema, vamos a recapitular y vamos a extraer verdades fundamentales del personaje del anticristo y del falso profeta, desarrollando ya, tocar textos panorámicos que tenemos en toda la escritura. Pero ahora vamos a empezar, lo he visto bien así, lo he trabajado todo el día para trabajar sobre el capítulo 13 de Apocalipsis en el nombre de Jesús. Sí, claro que puedo bajar la música, Diego. Claro que sí, sin problema ninguno. Si os molesta me lo decís, para eso estamos. A ver así si no molesta. A ver así si no molesta, si está mucho mejor. Bien, vale, perfecto. Yo intento que sea claro. Si veis que la música entorpece, me lo decís que la quitamos. O la bajamos o como veáis. La pongo así en baja y así podemos estar hablando. Como he dicho, vamos a tocar el capítulo 13 de Apocalipsis, donde emergen las dos bestias. Vamos a ir analizando algún simbolismo, vamos a tocar algún elemento. Y luego, cuando toquemos toda la trayectoria del capítulo 13 de Apocalipsis, desarrollando un poco contexto que se añade, luego vamos a ir tocando algo periférico y vamos a ir tocando aspectos que tienen que ver con él. Pero para eso hay que entender que el capítulo 13 es clave para el desarrollo y el poder entender a estos dos personajes en la representación y en el nombre de bestias. Decirles que en el Apocalipsis no aparece la palabra anticristo. No aparece. Se entiende por inclusividad que es la primera bestia y la segunda bestia el falso profeta, o la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Evidentemente uno es uno y otro es otro. Pero sí entendemos que es el contexto que engloba la palabra que se menciona. Por eso hay que entender que en el capítulo anterior de Apocalipsis, el capítulo 12, podemos ver que el gran dragón o la serpiente antigua, déjame colocar así, a eso, que no veía los mensajes. El gran dragón o la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, dice Apocalipsis 12:9, que el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso hay que entenderlo ya en base al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. O sea, que él sabe que tiene poco tiempo. Satanás sabe que tiene poco tiempo. Así que se esfuerza por hacer todo el daño posible a la tierra. Es entonces cuando toma la iniciativa, o va a tomar la iniciativa en la tribulación, de delegar su poder en las dos bestias que vamos a encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el cual vamos a entrar texto a texto algunos que tienen que ver directamente con el tema. O sea que todo esto nos revela con claridad que en los últimos días habrá un poderoso despliegue de todos los poderes diabólicos sobre este mundo. Nosotros, iglesia, hermanos y hermanas que me escucháis, nosotros normalmente relacionamos todo esto con la figura del anticristo, todo lo que tiene que ver y que se desarrolla en este capítulo. Aunque, como veremos, Apocalipsis no se refiere a él de esta manera, no se le llama anticristo, y de hecho nos presenta no a uno, sino a tres personajes diabólicos el libro de Apocalipsis. Por un lado, vemos al gran dragón, que no es otro que el mismo Satanás, creando así un eje de la Trinidad diabólica, Satanás, el anticristo y el falso profeta, que va en oposición a la Santa Trinidad, imitando de alguna manera, o pareciera imitar,
aspectos que tenían que ver o que eran estrictamente trinitarios y que adopta esta Trinidad satánica. Pero vamos a encontrar que él delega su autoridad, Satanás, el gran dragón, en dos bestias. Una que surge del mar, como dice Apocalipsis 13:1, y la otra que sube de la tierra, como empieza a relatar el versículo 11 de Apocalipsis 13 en adelante. Ahora, la primera bestia, la que surge del mar, es descrita en otras partes de la Biblia como el hijo de perdición. Es una de las características que se le dan al anticristo o a la primera bestia, o el hombre del pecado. También se le conoce como el inicuo, que luego ya lo vamos a ir desarrollando en la segunda parte. Ahora, a su lado, al lado de la primera bestia, o del hijo de perdición, o del hombre del pecado, o del inicuo, que es conocido como el anticristo, a su lado aparecerá otra bestia que Apocalipsis 13:11 dice que subirá de la tierra y que actuará como una especie de ministro de propaganda, en el sentido religioso. Y será un ministro de propaganda de la primera bestia. Y más adelante será descrito como el falso profeta en Apocalipsis 16:13, en Apocalipsis 19:20 y en Apocalipsis 20:10. Por lo tanto, este capítulo, el capítulo 13, sirve para hacer una presentación, que es lo que yo voy a hacer en la primera toma de contacto con vosotros, para hacer una presentación de ellos y también de algunas de sus actividades. Otras actividades de estos dos personajes están a lo largo de toda la Biblia y voy a ir trayendo todo lo que pueda. ¿Vale? Pero antes de que entremos a analizar los detalles, es importante que notemos lo que el apóstol Pablo dijo acerca de esta primera bestia. Y es donde vamos a empezar con el texto, que yo voy a ir a analizar algunas palabras en la pizarra para poder entender y hacer una traducción ajustada a su origen. Y el apóstol Pablo, acerca de la primera bestia, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12, dice así, y entonces se manifestará, que es una de las palabras que vamos a analizar, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice la Biblia, cuyo advenimiento es por obras de Satanás. Y aún sigue diciendo el texto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso dice el texto de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 hacia el 12. Ahora, hay aquí unas palabras que yo quiero analizar y vamos a entrarle por ahí. Por lo tanto, quiero que presten atención y que si tienen alguna pregunta en este tema lo apunten para después y luego la vamos a desarrollar. Aquí en este texto se nos dice que ese personaje, el anticristo, vendrá por obra de Satanás y manifestará un gran poder que se hará visible por medio de señales y prodigios mentirosos. No cabe duda de que se presentará como un líder fuerte, como un líder carismático, que ofrecerá soluciones efectivas para una sociedad en ese momento que estará agonizando en medio del caos que prevalecerá durante la gran tribulación. Ahora bien, quiero que nos fijemos en esta noche en que la Biblia afirma que esa bestia será creída y será seguida por la mayoría de este mundo. Y el apóstol nos da la razón de esa conducta. Dice, porque no creyeron a la verdad, dice en el texto que hemos leído, sino que se complace, si no recuerdo mal, en la injusticia. O se complacieron en la injusticia, habla en plural. Y esto quiere decir que aquellas personas que rechazan la verdad del Evangelio quedan a merced del poder de Satanás. Pero antes de entrar en la presentación de la bestia, vamos a ir a la pizarra y vamos a analizar este texto, palabras que llaman mucho la atención y que quiero que veáis conmigo en esta noche. ¿Amén? Así que voy a darle cámara, voy a girar la vuelta, ahora, ahí está. Quiero que vean conmigo, he puesto ahí 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 9, y vamos a analizar palabras que aparecen en este texto y que son muy interesantes. Vamos a intentar estudiarlas, vamos a analizarlas en el nombre de Jesús. La primera palabra que vamos a analizar es manifestará, que hemos leído en el texto.
en el texto hemos estado leyendo, que decía que entonces se manifestará aquel inicuo. Y la palabra manifestará es la palabra que aquí en el texto original, en su manuscrito original, es la palabra apocaluptesetai, que voy a intentar escribirla aquí, ¿vale? Vamos a escribirla aquí. Esperen, que si no van a pensar que es una X y no es una X, que es una lambda. Apocaluptesetai. Y esta palabra, que es larga, apocaluptesetai, traduce lo que es la palabra manifestará. Vale, pero es que esta palabra, más bien un verbo, que no es una palabra, es un verbo futuro pasivo indicativo. Esto es un verbo futuro pasivo indicativo. Eso es la parte morfológica. O sea, que esta palabra apocaluptesetai, para que la vayáis aprendiendo, aunque es larga, se traduce por manifestará en el texto original. Pero viene del verbo apocalupto. O sea, ya se van dando cuenta de qué raíz. Apocalupto, que es la palabra revelar, esto en vez de manifestar, esto sería, su significado más correcto sería revelar o hacer público. O hacer público. Eso sería la palabra más correcta. Esta palabra viene del verbo apocalupto, de donde significa o sale la palabra apocalipsis, que es revelación. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Apocalupto es revelar o hacer público. Y esta es la primera palabra que vamos a analizar. Es decir, se manifestará el anticristo, está hablando de que se hará público, se revelará. Pero más que revelar, yo me quedaría en el sentido y del contexto, hacer público. ¿Por qué hacer público? Porque es cuando entra en acción el misterio de la iniquidad. Se hace público su personaje. Posiblemente estuviese en el anonimato, pero esta palabra revela que esa manifestación es la palabra que representa hacerse público. Ahora bien, voy a borrar porque si no, no nos va a llegar la pizarra y no vamos a escribir muy abajo de todo. Como veis, he comprado un poco de todo para hacérmelo más fácil. Bien, la segunda palabra que quiero analizar, el texto decía, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. La segunda palabra que quiero analizar es esta, que aparece en el texto. Matará, de segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 9. Ahora atención, la palabra matará es la palabra que se traduce, lo estoy haciendo con vosotros en el momento, a viva voz, por eso tengo que pensarla. La palabra que se traduce es analesei, así como aparece aquí. Es decir, esta palabra se traduce en su texto original por analosei. Y esta palabra analosei es un verbo futuro activo indicativo. O sea, esto es un verbo futuro activo indicativo. ¿Por qué pongo esto? La morfología, para aquel que sepa y entienda lo que estoy escribiendo, está entendiendo a lo que me estoy refiriendo. O sea, analosei, así es como se dice, analosei. Esta palabra viene de la raíz alosis, o sea, viene de la raíz alosis. Esta palabra proviene de la raíz alosis. ¿Y qué significa? ¿Por qué? Porque en vez de matará, el significado que se asocia en el contexto y viniendo de la raíz alosis, el significado más correcto
y que entra dentro de la hermenéutica, o mejor dicho, de la traducción, en base a la cronología de eventos, es la palabra capturar o atrapar. O sea, que matará se traduce por analosei, que viene de la raíz griega alosis, que significa capturar o atrapar. O sea, podríamos ir parafraseando el texto. Y entonces se manifestará, es decir, hará su aparición aquel inicuo a quien el Señor capturará o atrapará. En el contexto, capturará y atrapará, no matará. Ahora os explico el porqué. Ahora seguimos. Esta es la segunda palabra. Voy a intentar poner aquí la tercera y dejar esa ahí para que se lea. La tercera palabra que yo quiero que siga en el texto es la palabra destruirá, porque y matará con el espíritu de su boca y destruirá. La palabra destruirá, la palabra destruirá, a ver si me coge aquí, es la palabra griega katargesei. Así mejor, si no, no me sale. Katargesei. Destruirá se traduce, bueno, en su texto original, la palabra original es katargesei. Bien, katargesei es un verbo futuro activo indicativo de la palabra o del verbo, en este caso, katargeo. Y la palabra katargeo, esto en vez de destruir, su significado más ajustado al texto y al original sería anular o hacer ineficaz. Hacer ineficaz. O hacer ineficaz. Bueno, también vale invalidar. O sea, vamos a la segunda palabra, matará, se traduce mejor por capturar y atrapar, viene de analosei, de la raíz alosis, y la tercera palabra es destruirá, que es katargesei, que viene de la palabra katargeo, de la raíz katargeo, que más que destruir es anular, hacer ineficaz o invalidar. O sea, fíjense que ya hemos cambiado la palabra matará, esta, y la palabra destruirá. Y ahora vais a entender el por qué suena con capturar, atrapar, anular, hacer ineficaz o invalidar. Pero vamos a otra palabra más. Voy a borrarlas, ¿vale? Si hay alguna duda, pues luego preguntáis. Voy a borrar. Porque la cuarta palabra que quiero mencionar, que es interesante, también en este texto, que es donde vais a ver dos palabras que se relacionan a veces a una misma cosa y las vais a ver, creo que es la única frase, si no recuerdo mal, la única frase en la que van a aparecer juntas. La única frase. Sigue diciendo el texto, y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará, hemos entendido el concepto, es decir, capturará, atrapará, con el espíritu de su boca y destruirá, hemos entendido que es anular, hacer ineficaz, invalidar, con el resplandor de su venida. Resplandor y venida. ¿Os habéis fijado que está la palabra resplandor? Que es la palabra que vamos a analizar. La palabra resplandor es la palabra que todos conocemos, una palabra que es muy conocida y que se traduce aquí por resplandor. Pero es la palabra que todos conocemos, epifaneia. Para que lo veáis. Epifaneia, o sea, resplandor se traduce o significa o se traduce resplandor por la palabra epifaneia. Bien, muchas veces asociamos esta palabra en textos al arrebatamiento de la iglesia. Aquí habla de resplandor. Por lo tanto, esto es un sustantivo. Déjenme decirles que esta palabra epifaneia aquí es un sustantivo
Pero es un sustantivo que me llama mucho la atención, porque es un sustantivo dativo. Hay 5 casos en el griego koiné. Uno de ellos es el dativo, pero el dativo tiene varias partes. Y yo interpreto que es un dativo instrumental o medio. ¿Y qué significa que está en caso dativo y es un dativo instrumental medio? Que expresa el medio por el cual se va a realizar la acción. Por lo tanto, esto significa que resplandor, epifaneia, aquí significa más por manifestación. O sea, esto sería la traducción. Manifestación o incluso aparición. Porque eso es lo que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis. Él se manifiesta, Él aparece, Él hace una epifaneia. Él resplandece, pero más que resplandor, se asocia a manifestación o aparición, que es el significado etimológico real de su palabra. Pero ahora atención, aparece la palabra resplandor de su venida. Y la palabra venida, fíjense ahora, porque la palabra venida, la que vamos a analizar, la 5, que va en la misma frase, la palabra venida, aquí, todos lo conocéis, es la palabra parousia. Es la palabra parousia. Es la palabra parousia. O sea que vemos, atención, que en el mismo texto tenemos resplandor y venida. En su texto original tenemos epifaneia y parousia. 2 palabras que se usan muchas veces en textos diferentes y en diferente contexto para el arrebatamiento de la iglesia y para la segunda venida literal. Porque aquí concretamente, venida está hablando literalmente, mejor dicho, la morfología de esta palabra, para que no se me olvide, es un sustantivo también, pero aquí ya no está en caso dativo, aquí está en caso genitivo posesivo. ¿Y qué significa un caso genitivo posesivo? Significa que expresa propiedad o pertenencia o de origen, o es un genitivo de origen, de alguna manera. Es un genitivo de origen o de procedencia. Indica de dónde proviene algo o alguien, en este caso, Cristo, que Él viene en su segunda venida literal. ¿Y qué significa en este contexto? Significa, venida, significa, es decir, parousia aquí, significa presencia o llegada. Significa presencia o llegada, parousia. Y epifaneia aquí significa manifestación o aparición. Y esto aparece en este texto, que tiene mucha importancia. Pero ahora fíjense la palabra sexta que quiero analizar de este texto. Poco más si analizamos el texto completo. Pero son las palabras que más llaman la atención y que pueden traer controversia. La palabra sexta que quiero analizar es la palabra advenimiento. ¿Por qué advenimiento? Porque el texto dice, voy a leerlo del principio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás. Pero fíjense que la palabra advenimiento en su texto original también es la palabra, ya la van leyendo y así ya la van entendiendo, parousia también. Parousia también, parousia también se traduce por advenimiento. Pero aquí es un sustantivo nominativo. ¿Qué significa? Que realiza la acción del verbo. Por lo tanto, como hemos dicho que esto significa manifestación y aparición, igual exactamente el mismo significado que la palabra venida, parousia, el que se refería a Cristo, advenimiento significa que hace una manifestación, que hace una aparición. O sea que también la palabra parousia se asocia al anticristo, a la primera bestia, que hace su aparición. Amén. No voy a marearos ya más con las palabras.
Vamos a ponerlo ya aquí y seguimos. Por lo tanto, como hemos leído, como hemos dicho y como hemos analizado diferentes palabras griegas de este texto que llaman mucho la atención. Y como queda grabado, como va a quedar grabado y lo voy a subir, entonces las tenéis para poder estudiarlas y analizarlas estando más detenidos. Bien, entonces vamos ya a entrar en el capítulo 13 de Apocalipsis y vamos a ver la presentación de la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13 del 1 al 2 dice la Biblia, déjame ponerle esto aquí para poder ver bien si alguno va escribiendo algo porque no puedo captar todo, estoy mirando los mensajes. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, atención, a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y su gran autoridad. Eso dice Apocalipsis capítulo 13 en la presentación de las dos bestias. Ahora atención, ¿han escuchado lo que he dicho? Leopardo, oso y león. La semana pasada, quien ha estado conmigo en la lección, o lo ha visto porque ya está subida a internet, ha visto que los imperios que se desarrollan en la estatua que representaba o que vio en el capítulo 2 Nabucodonosor y las bestias que vio Daniel en el capítulo 7 que estuvimos desarrollando, venía el leopardo, venía el león y venía el oso. Representaba el imperio babilónico, el imperio greco-macedónico y el imperio medo-persa. Y estamos viendo que este último poder, que esta bestia que sube, reúne todas las características feroces de los demás imperios que han estado cayendo en el nombre de Jesús y que estuvimos viendo de alguna manera la semana pasada. Por lo tanto, otras traducciones, otros textos, otros manuscritos originales comienzan este capítulo diciendo y se paró. Pero este y se paró es en alusión al gran dragón que estaba furioso porque no había podido acabar con la mujer ni con su descendencia. Fue entonces cuando Juan vio aparecer de una manera, hermanos y hermanas, progresiva a una bestia que salía del agua. ¿Cuál es la procedencia de la bestia? Luego vamos a desarrollar su procedencia más ajustando a la historia geográfica. Pero vamos a tocar ahora un aspecto espiritual. Porque la idea parece ser que fue emergiendo del agua poco a poco. Ahora bien, se ha debatido mucho, se sigue debatiendo mucho, hermanos, la cuestión de dónde va a surgir realmente esta bestia. Y seguramente no hay una sola respuesta a esta pregunta. Pero vamos a ver algunas alternativas que luego podemos de alguna manera amalgamar. En primer lugar, en cuanto a su origen espiritual, debemos notar que ya el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:9, como hemos analizado en su palabra, dice que cuyo advenimiento, cuya parusía, manifestación, venida, puesta en escena, es por obra de Satanás. En otro sentido, vemos que se nos dice que la bestia que sube del mar y podemos pensar que una vez más este detalle tiene un valor simbólico. Podemos analizar simbolismos en este capítulo. Ya en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis se ve que la gran ramera estaba sentada sobre las muchas aguas, que dice Apocalipsis 17:1. Y en el mismo texto nos aclara que esas aguas simbolizan, desentrañan el simbolismo. Dicen que las aguas y mares simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas gentiles, como dice Apocalipsis 17:15. También el profeta Isaías se refirió a las naciones enemigas de Israel, es decir, a las naciones gentiles, como multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas naciones o de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, dice Isaías capítulo 17. Por lo tanto, nuevamente se vuelve a usar la misma metáfora en Isaías 57:20, donde dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la bestia surgirá en medio del mar que simbolizan las naciones gentiles. Sale de un plataformeo gentil, de un mar de naciones gentiles. Pero por otro lado, es importante notar que también esta bestia ya ha sido representada anteriormente también en el libro de Apocalipsis.
Ella era la que hizo guerra contra los 2 testigos de Dios y los mató en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Y allí, en ese texto, en ese capítulo, se nos dice que esta bestia sube del abismo, que es el mismo lugar de donde salió un ejército de langostas satánicas que durante 5 meses atormentarán a los hombres de la tierra en Apocalipsis capítulo 9, que la semana que viene ya estaremos hablando de los juicios dentro de la tribulación. Por lo tanto, si establecemos una conexión entre ambos pasajes, podemos concluir que esta nueva bestia, la primera que aparece, procede del mismo lugar que las anteriores y su propósito va a ser similar: destruir a los hombres, o por lo menos esa es su intención. Y por último debemos recordar también la visión que el profeta Daniel recibió de Dios y en la que se reveló o se le reveló a él el curso que seguiría la historia de los reinos gentiles hasta la aparición del Mesías, como vimos ya la semana pasada en el desarrollo de las 69 semanas cumplidas. Y es interesante notar que del último imperio gentil aparecerá un cuerno pequeño que surgirá de entre 10 cuernos que estarían antes que él, como dice Daniel capítulo 7. Ahora, este cuerno pequeño representaba una persona que ya tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, dice la palabra. Un poco más adelante, en el libro de Daniel, Daniel recibe la interpretación de estos detalles. Y Dios le muestra que los 10 cuernos primeros representan 10 reyes y que el cuerno pequeño representa otro rey, diferente a los primeros. En cuanto surja este pequeño, dice que derribará a 3 de los que ya estaban de los 10, según Daniel 7, versículos del 23 al 27. Ahora atención, cuando leemos el pasaje entero, capítulo 7, no hay duda de que este rey o cuerno pequeño es la misma bestia que encontramos en el pasaje que estamos estudiando, capítulo 13 de Apocalipsis. Por lo tanto, así pues, desde otra perspectiva, la bestia será un rey o tendrá la equivalencia que surgirá al final de los tiempos y que aparecerá en el contexto de un gran imperio gobernado por 10 reyes, o habrá 10 naciones, más que 10 naciones, son 10 reyes o 10 áreas de poder, porque el número 10 dentro de la numerología bíblica representa algo completo, algo que es completo. Para un judío le hablas de 10 o le mencionas 10 y entiende que es algo completo, es un número completo. Por lo tanto, más que 10 naciones, son 10 reyes o 10 áreas de poder, hablando de lo completo que va a ser ese imperio. ¿Vale? Por lo tanto, será evidente que no tenemos que elegir una de estas opciones, puesto que todas ellas son complementarias. Luego vamos a desarrollar bien el origen geográfico del anticristo y del falso profeta. Luego, si nos da tiempo, lo hacemos. Vamos a seguir un poquito más en la línea en la que estamos estudiando. Porque si vemos un poco el carácter de la bestia reflejado en este capítulo, vemos que, aunque en último término lo que nos vamos a encontrar aquí es una persona, sin embargo, es presentado en el capítulo 13 que estamos estudiando como una bestia. Y la finalidad del autor, inspirado, en este caso, Juan, es clara. Quiere que entendamos que detrás de su apariencia humana hay un ser diabólico. Hay un ser diabólico que mueve las cuerdas, que está carente de cualquier sentimiento de compasión y con orgullo que excede los límites del humano. Por lo tanto, ya queda reflejado algo de su carácter cuando mató a los 2 testigos de Dios en el capítulo anterior y los exhibió públicamente en la plaza de Jerusalén por 3 días para regocijo de los moradores de la tierra. ¿Se acuerdan de la frase que os mencioné la semana pasada? Moradores de la tierra no es una frase que sea equivalente para la iglesia, sino para gente impía que está en la tierra y que se queda luego de acontecer el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Ahora, en cuanto a la descripción de esta bestia, atención, Juan nos dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de dragón. Y empezamos por notar la relación que esta bestia tiene con las bestias que contempló el profeta Daniel en su visión, de Daniel capítulo 7.
El profeta vio una sucesión de bestias terribles, primero el león, luego el oso, luego un leopardo, como estuvimos viendo la semana pasada. Inmediatamente nos damos cuenta de que la bestia que está descrita aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, es una combinación de estas tres bestias descritas por Daniel. Podríamos decir que combinaba todos los horrores distribuidos en ellas para crear una bestia difícil de imaginar y que concentraba todas las características de todos sus predecesores. ¿Amén? Por eso, ahora bien, esto adquiere mayor significado cuando nos damos cuenta de que esas bestias representaban a los grandes imperios gentiles que estuvimos hablando. A Daniel se le presentan 4 imperios que sucederían en el tiempo, como vimos la semana pasada: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y aunque algunas veces podemos pensar en la gloria y en el esplendor de cada uno de estos imperios que alcanzó en su momento, lo cierto es que se caracterizaron por su brutalidad y por su crueldad. Con razón fueron descritos como bestias salvajes. Y la bestia satánica que ahora se nos presenta en Apocalipsis concentraría toda esa fiereza y poder implacable para la que se le dio, que tenían los diferentes imperios y que ahora va a poner en práctica. ¿Cuáles son algunas de sus características que vemos reflejados en esta bestia? Primero hay que notar algunas de las características de la bestia, como he mencionado: 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el capítulo 12 de Apocalipsis dice que hay un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y aunque es cierto que el dragón tenía las diademas sobre sus cabezas y la bestia las tiene sobre sus cuernos, no obstante, la relación entre ambos seres está fuera de toda duda, y queda claro que la bestia que aparecerá en la tierra no será otra que una especie de retrato del mismo Satanás. Y si bien el dragón queda en un segundo plano mientras la primera bestia actúa, en último término, el propósito de la bestia es dirigir las miradas de los hombres hacia Satanás, para que todos lo adoren como su Dios. Por otra parte, la unión de todos estos símbolos con lo que es descrita esta bestia, es decir, cabezas, cuernos, diademas, nos sugiere un poderoso gobernante internacional que tendrá pretensiones divinas. Ahora atiéndanme, por favor, porque ahora bien, es cierto que a lo largo de la historia no han faltado gobernadores arrogantes que podríamos relacionar con esta terrible bestia. Claro que sí. Hombres que se han exaltado a sí mismos, hasta el punto que algunos se han creído dioses, o se han creído igual a Dios. La Biblia recoge algunos de estos casos. Vemos varios reyes de Babilonia, como en Isaías 14 o Daniel 3. También en Tiro, como en Ezequiel 28. Faraón, que también lo vemos en Ezequiel 29. O inclusive Antíoco Epífanes. También se da esas ánfulas de creerse Dios o compararse con Dios. Y ya fuera de la revelación bíblica, también podemos señalar algunos emperadores romanos, como Gallo, Calígula, Nerón o Domiciano, que hicieron que sus súbditos los trataran como si fueran dioses. Atención. Ellos también pusieron sobre sus cabezas un nombre blasfemo. También lo hicieron. Mira, Nerón, por ejemplo, exigía ser saludado como el Eterno. Él decía: cuando me saludéis, decid el Eterno. Y en sus monedas, en las monedas de Nerón, se llamaba a sí mismo el Salvador del mundo. Domiciano exigía a sus vasallos que se dirigieran a él como nuestro Señor y Dios, y se les exigía que dieran culto divino al emperador. No obstante, aunque todos estos personajes han encajado en alguna medida con el patrón que tanto Daniel como Apocalipsis nos presenta de la bestia, sin embargo, estas profecías no han encontrado todavía su cumplimiento final y definitivo. Será en el tiempo tribulacionario, en el tiempo escatológico. Por lo tanto, recordemos que esta bestia aparecerá en la escena mundial en los últimos tiempos y será destruida por la venida, por la parusía de Cristo. ¿Cuál es el origen de su poder? Entendemos sin duda que el aspecto de esta bestia es terrible, pero lo que realmente lo hace un enemigo altamente peligroso es el hecho de que el dragón le dio su poder
y su trono y su autoridad. Amén. Por eso quiero deciros que este tema es importantísimo por lo que estamos hablando. Es importantísimo por la fuerza que tiene y el material que hay en relación a estos personajes. Pero vamos a sintetizarlo para que tampoco se haga muy tarde y nosos de la noche. Hablábamos que de entre los 10 reyes, o de entre los 10 reyes, surge uno que tendrá control sobre todos ellos, conforme Daniel 7 y Apocalipsis 13. En Apocalipsis capítulo 13, 3, se presenta como alguien que es admirable. Cuando entra en acción con la confirmación de un pacto, él se presentará como alguien admirable. Dice, y vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, dice el texto de la Biblia, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que él, cuando entra en acción, se presenta como alguien muy admirable. Pero también va a ejercer el poder absoluto en el gobierno mundial. Porque Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 dice, estos tienen un mismo propósito. Habla del anticristo y del falso profeta. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, ejerce un poder absoluto y gobierno mundial ya entrando en demasía dentro de la tribulación. Pero también se distingue de los demás reyes en que se le llama a la primera bestia, al anticristo, el octavo rey. En Apocalipsis 17, del 10 al 11, dice, y son 7 reyes, dice la Biblia, 5 de ellos ya han caído. Uno es, déjenme, me pide ahora, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y ahora sigue diciendo la Biblia, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Por eso se le llama el hijo de la perdición. Vale, ¿qué habla aquí? ¿Cuáles son estos 7 que ya han pasado? Han pasado 5 en la antigüedad. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Greco-Macedonia o Grecia. Uno actual que era en tiempos de Juan, que era el Imperio Romano. Uno que vendrá por poco tiempo, que será el Imperio Romano reconstruido en toda su esplendor. Y luego estará el octavo, que es el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Amén. Ahora bien, hay algunas características de este gobernante que yo os quiero mencionar. En Daniel capítulo 8, versículo 23, nos habla que aparece en la historia final de la historia de Israel. En la historia final en relación en esta tierra, porque luego empieza el gobierno milenial en esta tierra con Cristo, pero en la historia final de la historia de Israel. Dice Daniel 8, 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, altivo de rostro, orgulloso con orgullo y prepotencia, y entendido en enigmas, es decir, con conocimiento, un conocimiento sobrenatural. Ahora, hasta que la iglesia sea arrebatada, evidentemente. Pero la aparición del anticristo o de la primera bestia de la que estamos hablando de Apocalipsis 13 estará precedida por una apostasía. Cuando la iglesia sea arrebatada en cualquier momento, como estuvimos hablando, cuando la iglesia sea trasladada a la esfera del cielo, será precedida por una apostasía. Habrá una apostasía en ese tiempo. En el tiempo del arrebatamiento o en el tiempo previo al arrebatamiento no habrá un gran avivamiento. No, el gran avivamiento estará en la tribulación con la multitud que se salva, que lo hablaremos la semana que viene. El tiempo del arrebatamiento habrá una gran apostasía, que ya la estamos viviendo. Ya estamos en ese tiempo apóstata en muchos. En segunda de Tesalonicenses 2:3 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que la apostasía tiene que ver, la palabra apostasía tiene que ver con salirse de la fe. Y antes del arrebatamiento de la iglesia habrá gente que se salga de la fe. Habrá gente que vaya a otras creencias, habrá gente que escuche otros misterios, que tengan comezón de oír y vayan a escuchar doctrinas que no tienen que ver con la Escritura. Y la Biblia nos enseña que hay 8 manifestaciones de apostasía
Hay 8 manifestaciones de apostasía o negación en aquel tiempo, en el tiempo previo al arrebatamiento de la iglesia, compañeros. Atención, la Biblia nos habla en 2 de Timoteo 3:4 que habrá una negación de Dios. Dice la Biblia que habrá hombres traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, habrá una negación de Dios, pero también habrá una negación de Cristo. En 1 de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, una apostasía sobre la negación de Cristo. También habrá una apostasía en los tiempos antes del arrebatamiento de la fe. En 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que algunos apostatarán de la fe. Pero también habrá una apostasía de la doctrina. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, la Biblia nos dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, amén, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También habrá una apostasía, una quinta apostasía de la vida consagrada, que 2 de Timoteo 3, del 1 al 6 nos menciona. Habrá una apostasía que será la sexta de la libertad cristiana, que 1 de Timoteo 4:3 nos menciona, que dice: y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen, un largo etcétera, nos dice ese texto. La séptima apostasía es una apostasía de la moral. En Judas 1:18 lo dice, nos habla que en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, o sea, en contra de la moralidad sana que la Biblia nos enseña. Atención. Y la octava es de la autoridad, una apostasía de la autoridad. 2 de Timoteo 3:4 habla de traidores, de gente que será traidora. En su texto dice: a la autoridad. Ahora bien, según Daniel capítulo 9, del 26 al 27, si hacemos un análisis, vamos a hablar sobre el origen del anticristo. Y yo pregunto, ¿el anticristo será romano? Hay un versículo clave para sostener esta postura y dice, yo voy a dar varios puntos y luego os voy a dar lo que yo interpreto y creo. Dice Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo, atención, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, que el punto clave es la frase, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entendemos, como expliqué la semana pasada, que es una profecía de doble cumplimiento, donde se destruirá Jerusalén y el templo. Se destruyó históricamente en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, cuando el general romano Tito y su ejército destruyeron Jerusalén. Dice, como el anticristo es el príncipe que ha de venir. Y esto sugiere que provendrá del mismo pueblo que destruyó el templo, es decir, del Imperio Romano. Eso nos induce y nos da un pequeño pellizco, amén, de este detalle. Pero yo quiero lanzar también una refutación a esto, aunque es un pellizco, pero una refutación también. Porque si bien el ejército que destruyó Jerusalén era romano, atención, el ejército era romano, pero la mayoría de sus soldados eran auxiliares sirios y árabes. Esto es lo que muy poca gente sabe. Era un ejército romano, pero los soldados eran auxiliares sirios y árabes. Algunos creen que el anticristo podía ser un líder del Medio Oriente que representaba una revitalización del Imperio Romano en su parte oriental, es decir, el Imperio Bizantino. Porque en la estatua de Nabucodonosor, el Imperio Romano representado en las piernas son dos piernas. El Imperio Romano se dividió en dos, en el oriente y en el del occidente. Y la parte oriental era el Imperio Bizantino. Y muchos creen por todo esto. Pero, ¿cuál es la conclusión a esto? Que si seguimos esta interpretación solamente, el anticristo podía ser de origen europeo o de Medio Oriente, dependiendo de si se considera la herencia romana occidental o la parte oriental del imperio. Eso en la respuesta sí podía ser romano. Ahora, en Daniel capítulo 11,
Versículo 37. Ahora surge otra pregunta en base a este texto. ¿El anticristo será judío? Porque este texto nos dice que no hará caso del Dios de sus padres. Atención, aquí la palabra Dios viene con letra mayúscula. O sea, está haciendo referencia a Elohim, y cuando habla el Dios de sus padres, está haciendo referencia en el texto a los patriarcas. Amén. Dice, no hará caso al Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Y aquí es Dios alguno, es con minúscula, porque sobre todo se engrandecerá. El punto clave para sustentar esto es la frase Dios de sus padres, que sugiere que el anticristo proviene de un pueblo que tiene un Dios monoteísta. Pero esta expresión se usa comúnmente en la Biblia para referirse a judíos. Pero algunos interpretan también que para que el anticristo sea aceptado por Israel como su Mesías falso, debería tener ascendencia judía. Necesariamente tiene que tener ascendencia judía. El hecho de que Israel haga un pacto con él, en Daniel 9:27, refuerza esta idea. Pero también quiero refutarlo. ¿Por qué? Porque la frase Dios de sus padres podría referirse a alguien criado en una tradición cristiana, judío o islámica, no necesariamente solo judía. Juan 5:43, Jesús también dice, si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto indica que Israel aceptará al anticristo, pero no necesariamente implica que sea judío. Yo os estoy sirviendo en la mesa todas las posturas y luego yo os digo la que yo creo y considero con la Escritura y os doy base bíblica. ¿Vale? O sea que damos una conclusión también a esta pregunta, que si esta interpretación es correcta, el anticristo podía ser un judío apóstata, posiblemente de la tribu de Dan, ya que Génesis 49:17 menciona que Dan será como una serpiente en el camino, una posible referencia a una traición. Ahora, en Daniel capítulo 8, versículo del 9 al 12, surge otra pregunta. ¿El anticristo será del Medio Oriente? Y el versículo clave es Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, hacia Israel. ¿Cuál es el punto clave? El cuerno pequeño, que es figura del anticristo. Surge del imperio griego. Y atención, el imperio griego se dividió en 4 partes tras la muerte de Alejandro Magno. Como dije la semana pasada, se dividió en sus generales. Un precursor del anticristo en la historia fue Antíoco IV Epífanes, que fue un rey seleucida de Siria, que persiguió a los judíos y profanó el templo en el 167 a.C. Y Apocalipsis 13:2 menciona que la bestia tendrá características de leopardo, oso y león, como hemos dicho y hemos hablado, y que son símbolos de los antiguos imperios de Babilonia, Persa y Grecia. Pero también quiero refutar esto, porque aunque el anticristo pueda tener raíces en el imperio griego o Medio Oriente, su reinado final se extiende a todas las naciones. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la conclusión a esta pregunta? Que si el anticristo es una figura similar a Antíoco IV Epífanes, entonces podría ser un líder proveniente de Siria, Turquía o Irak. ¿Vale? Y ahora, según Apocalipsis capítulo 13 y la relación que puede tener con el Islam, algunos creen que el anticristo tendrá conexiones con el Islam debido a varias razones. Os la voy a dar. Apocalipsis 13:2 lo describe con características de los antiguos imperios que os he mencionado, Babilonia, Persa y el imperio griego, que corresponden a territorios actuales del mundo islámico. Ahora, en la escatología islámica, atención, el Mahdi, que es el nombre que se le da al líder que va a traer la paz al mundo, y algunos creen que este Mahdi podría coincidir con el anticristo bíblico. Esto en la escatología islámica. Ahora, Daniel 11:40 menciona que el rey del norte, posiblemente un líder islámico, posiblemente, luchará contra el anticristo, lo que sugiere que no será musulmán, sino un líder rival. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la conclusión final de todo esto? Que la nacionalidad del anticristo no está definida explícitamente en la Biblia, pero hay 3 hipótesis principales. Primero, de origen romano, europeo, basado en Daniel 9:26.
La segunda, como hemos dicho, de origen judío, debido a Daniel 11:37 y la posibilidad de que sea aceptado como Mesías falso. Y tercero, del Medio Oriente, basado en la conexión con Antíoco IV Epífanes y Daniel capítulo 8. Ahora, ¿cuál es la más probable? Si el anticristo debe restaurar el Imperio Romano, podría ser europeo. Si debe ser aceptado como Mesías en Israel, podría ser judío. Y si su modelo es Antíoco IV, podría venir del Medio Oriente. Por lo tanto, la clave es que será un líder mundial con gran influencia y poder y engañará a las naciones y se opondrá entre sí. Bien, esto para poner el plato servido. ¿Qué es lo que, donde yo me decanto más según la Escritura? Entiendo, por todo lo que hemos leído, amalgamando un poco lo que hemos hablado, yo entiendo que será un gentil, porque la primera bestia sale del mar. Hemos dicho y hemos hablado de textos que hablan de que el mar representa naciones gentiles. Será o saldrá de la plataforma gentil, pero evidentemente tendrá ascendencia judía para poder ser recibido como Mesías o falso Mesías o judío apóstata. Apocalipsis 3:1, como he dicho, me paré sobre las arenas del mar y vi subir del mar. Y Apocalipsis 17:15 dice que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, gente gentil. ¿Y qué ascendencia judía tendrá? Yo me atrevo a no asegurar, pero sí a hilvanar un poco fino, que posiblemente tenga ascendencia, o sea, de la tribu de Dan. Génesis 49, del 16 al 17, dice que Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que muerde los cascos del caballo, de modo que su jinete caiga hacia atrás. Pero es que además hay una cita que a mí me encanta, que a Dan también se le atribuye la imagen de un león. En Deuteronomio 33:22, a Dan se le dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. O sea, que si se le llama león a la tribu de Judá, de Cristo, a Adán también se le conoce como cachorro de león. Por lo tanto, son puntos que unen esta interpretación. Ahora, vamos a hilvanar más fino, vamos a dar puntadas más finas. Porque el anticristo, la primera bestia, va a surgir del Imperio Romano reconstruido, por cuanto es gobernante de un pueblo que destruyó Jerusalén, como hemos leído en Daniel 9:26. Saldrá del Imperio Romano reconstruido, de la totalidad del imperio, incluyendo, en este caso, la extensión de Estados Unidos. Estados Unidos es una extensión de Europa. En tiempos bíblicos no se conocía Estados Unidos ni América. Por lo tanto, si ahora vemos que Estados Unidos son descendientes de colonos ingleses, de colonos europeos, por lo tanto, Estados Unidos es una extensión de Europa. Por eso la afinidad en defensa, la afinidad y la unión entre ellos. Entendemos que surgirá el Imperio Romano y surgirá de ese Imperio Romano. Es un círculo muy amplio, pero vamos a intentar hacerlo más pequeño para colocarnos en el escenario. Pero porque surja del Imperio Romano no significa que sea italiano, de Italia. Porque el capítulo 8 de Daniel, como hemos mencionado, nos da una luz adicional. Dice que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar ha aparecido 4 cuernos significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. Y al final del imperio de ellos dice que se levantará uno y su poder se incrementará y causará gran ruina y prosperidad. O sea, que si ajustamos este término, el capítulo 11 de Daniel nos proporciona, atención, un examen más exhaustivo de la historia de la ruptura del imperio de Alejandro Magno en 4 partes. De los 4 generales en el que se dividió el imperio griego, Seleuco, que es uno de sus generales, gobernó las áreas de Siria, Mesopotamia y Persia. Por lo tanto, es razonable asumir que el anticristo también estará ligado a estas áreas geográficas. Si hacemos un resumen de la profecía de Daniel 11, en Daniel 11 del 3 al 4, nos habla de un rey valiente que se levantará con gran poder. Y es una referencia a Alejandro Magno, que es el caudillo o el líder de ese imperio.
pero su reino será dividido después de su muerte y no quedará en manos de sus descendientes. Y esto se cumplió históricamente cuando Alejandro Magno murió en el 323 a.C. Su imperio se dividió en sus generales, los que se conocían como los diáconos, ya que no tenía descendencia en ese momento. Ahora, Daniel capítulo 11 del 5 al 20 se centra en la lucha entre los reinos helénicos, particularmente entre los Ptolomeos, que eran los reinos del sur de Egipto, y los Seleucidas, que era el reino del norte, Siria y Mesopotamia. Estas luchas dominaron la historia del cercano oriente durante siglos. Y ahora en Daniel capítulo 11, del 21 en adelante, se menciona a un rey despreciable que muchos interpretan e identifican con Antíoco IV Epífanes, un gobernante seleucida que persiguió a los judíos y profanó el templo de Jerusalén. La división del imperio de Alejandro Magno, después de su muerte, en sus generales, se dividió el imperio en 4 partes principales. Fíjense, Casandro se quedó con Macedonia y Grecia, Lisímaco con Tracia y Asia Menor. Ptolomeo I, conocido también como Sóter, se quedó con Egipto y Palestina y parte de Arabia. Y ahora, el que nos interesa, para hacer el círculo más pequeño, Seleuco I o Nicator se quedó con Siria, Mesopotamia, Persia y la India. Por lo tanto, esta división, esta última, coincide con la profecía de Daniel 11:4, que dice que el reino será repartido hacia los 4 vientos de la tierra. Por lo tanto, analizando estas profecías, podemos concluir con la nacionalidad del anticristo, que podría ser un judío nacido en Asiria y criado en Italia, o cualquiera otra de las variantes posibles en esta regla de 3 que hoy hemos estado extendiendo. ¿Amén? O sea, ya te he dicho que hoy era un material profundo. Por lo tanto, será un hombre brillante, esta primera bestia, e inteligente y persuasivo. En Daniel 7:8 dice: he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pero también Daniel 8:25 nos dice que será sutil y que será astuto. Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, dice el texto bíblico. Atención, pero también cambiará con su autoritarismo leyes y costumbres, y hablará palabras contra el Altísimo. Hay nombres que se le dan al anticristo. Mira, al anticristo, la primera bestia de Apocalipsis 13, se le llama anticristo en los escritos de Juan. Se le llama devastador en Isaías 16. Pero es que también se le llama cuerno pequeño, como hemos visto en Daniel 7. El príncipe que ha de venir en Daniel 9. El hombre despreciable en Daniel 11. El rey voluntarioso también en Daniel 11, versículo 36, si no mal confundo. Si no, pues me corregís. Pastor inicuo en Zacarías capítulo 11. El hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses, o hijo de perdición, como hemos visto. El inicuo también aparece en el mismo texto. Y la primera bestia en Apocalipsis capítulo 13. Esto en relación al anticristo. Ahora bien, para terminar, vamos a hablar sobre la segunda bestia o el falso profeta. Mucho menos hablamos de esto, no vamos a extender mucho el tema, pero sí para tener una relación. Hemos visto que el anticristo, la primera bestia, surge de naciones gentiles, pero tiene ascendencia judía. Hemos visto que tiene un montón y sin fin de características que en las siguientes semanas iremos desarrollando. Ahora, ¿quién es la segunda bestia o el falso profeta? En relación directa con el anticristo está asociado a otro personaje que es conocido como el falso profeta, que es lo mismo que decir la segunda bestia. Y si vemos algunas características, la Biblia dice que este sale de la tierra. La primera bestia dice que sale del mar, de las naciones gentiles, de la plataforma de las naciones gentiles, y que esta segunda bestia, en Apocalipsis 13:11, sale de la tierra. La palabra tierra siempre hace referencia a Israel, a la tierra bíblica de Israel. Por lo tanto, se habla de que este será un judío. El falso profeta es un judío religioso del momento, ya que se dice que sale de la tierra. Ejerce la dirección en los asuntos religiosos. Quiero que notéis bien que dice que tiene los 2 cuernos de un cordero. Por lo tanto, está hablando que tiene asuntos religiosos, o que todos los asuntos religiosos los lleva él en presencia de la primera bestia.
La primera bestia es encargada de la fuerza política y militar, pero no la religiosa. La religiosa está en manos de esta segunda bestia, que es el falso profeta. Y promueve y es motivado por Satanás, igual que la primera bestia. Su autoridad es delegada por la primera bestia. Apocalipsis 13:12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Por lo tanto, el anticristo ejercerá su ministerio diabólico acompañado por este agente de Satanás. Así como Juan el Bautista fue profeta para Cristo, el falso profeta lo será también para el anticristo. Y este instrumento de maldad representará la religión anticristiana que caracterizará la semana 70 de Daniel, o sea, la tribulación. Pero ¿cuándo es su levantamiento? Jesús profetizó en Mateo 24:11, que Mateo 24 y 25 son exclusivos de Israel y narran los eventos tribulacionarios y de resurrecciones para entrar al milenio. Jesús ya profetiza el levantamiento de falsos profetas en Mateo 24:11. Y este avivamiento de falsa profecía culminará en la manifestación del falso profeta. Juan, el teólogo, nos dice que vio al falso profeta que subía de la tierra. Como he dicho, el término tierra en la profecía se refiere muchas veces, la mayoría de las veces, a la tierra de Israel. De acuerdo a esto podemos inferir que el falso profeta se levantará de la tierra de Israel y será un judío con una religión apóstata. Ahora atención, y ahora atiéndanme bien, que quiero hilvanar fino aquí. Es posible que el falso profeta proceda de la tribu de Efraín. Es posible. Es una posibilidad. Porque las tribus de Dan y de Efraín no se mencionan entre los sellados de los 144.000 de Apocalipsis 7. Y si descartamos, o si afirmamos, o si sostenemos con la Biblia fino, pero sostenemos que el anticristo se va a levantar de la tribu de Dan, o existe esa posibilidad en base a los textos que hemos mencionado, lo lógico también es aceptar que el falso profeta será un efraínita. Ahora quiero que vengan a la historia un poco para atrás, porque la idolatría de Dan y Efraín tiene que ver con todo esto. Porque ambas tribus, la tribu de Dan y la tribu de Efraín, estuvieron fuertemente asociadas con la idolatría en el Antiguo Testamento. La tribu de Dan, en Jueces capítulo 18, vemos que la tribu de Dan estableció un culto idólatra con unos sacerdotes levitas en su propio santuario, alejándose de la adoración al Dios verdadero. Y en Primera de Reyes capítulo 12, del 28 al 30, si no se me va el pasaje de la cabeza, el rey Jeroboam I puso un becerro de oro en Dan, convirtiéndolo en un centro de idolatría. Por su parte, si hablamos de la tribu de Efraín, Efraín siendo una de las tribus más influyentes del reino del norte, también cayó en idolatrías. Aún más, hay un texto en la Biblia, Oseas 4:17, que dice: Efraín está entregado a los ídolos, dejadlo, dice el texto. Como líder de las 10 tribus del norte, Efraín contribuyó a la apostasía que llevó al exilio en el 722 a.C. por Asiria. Por lo tanto, vemos que estas dos tribus no aparecen en los sellados, tienen idolatría prominente en la Escritura, y asocio, finito, pero asocio, en arenas moviditas, pero asocio, la tribu de Dan, la descendencia judía del anticristo, de la primera bestia, y la tribu de Efraín, la descendencia judía del falso profeta. ¿Cuál es el carácter del falso profeta? El lenguaje figurado que se le da de otra bestia describe también que el falso profeta tiene una naturaleza corrompida y diabólica. Los dos cuernos representan una hipocresía religiosa. Fijémonos que se nos aclara que es semejante a los de un cordero, semejante a los de un cordero. Aunque se presenta como un cordero, habla como un dragón. Lo que dirá desmentirá lo que aparenta, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. En Apocalipsis capítulo 19, 20 y Apocalipsis 20, 10, Juan le llama el falso profeta. La fuente de inspiración será Satanás mismo. Y a esto parece referirse Pablo cuando dijo que por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuáles son las obras del falso profeta? Será un ministerio de propaganda para el anticristo. Su campaña pro-anticristo
la realizará de esta manera. Dice Apocalipsis 13:12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así como el anticristo recibirá su poder del dragón, el falso profeta recibirá su autoridad del anticristo. Ministrará cerca del anticristo. Por eso dice el versículo 12 de Apocalipsis 13 que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, promoverá el culto a la primera bestia y obligará a la tierra a adorarla. Y la actividad que tendrá este personaje, esta segunda bestia, estará autentificada por milagros y señales que hará que le permitirá proclamarse como el Elías que había de venir. Apocalipsis 13:13 dice que también hace grandes señales, y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, ¿se han parado a pensar aquí? Fuego del cielo. ¿Ustedes se acuerdan que ese milagro concretamente, o esa señal, ha quedado en la mente de todos los judíos para toda la historia? ¿Se acuerdan de la historia de Elías? Elías mandó descender fuego del cielo y consumió el holocausto. Ese milagro se ha quedado en la retina y en la mente de todo judío en todas las tierras, en todos los tiempos. Y ahora, el falso profeta exactamente hace la misma señal o imula la misma señal para poder entender o para poder proclamar con este acto que es el Elías que había de venir, que prepara de alguna manera o promueve todo el culto religioso en favor del anticristo, el Mesías. Y eso, de alguna manera, provoca la credibilidad del anticristo como Mesías y pueda ser aceptado dentro del núcleo judío. ¿Se han parado a fijar que son detalles minuciosos que a veces leemos por encima y no nos paramos? Dice que se oye con mucho eco. Bueno, no lo sé, hasta ahora no me han dicho que se escuchara mal. Voy a intentar, no sé. Por lo tanto, como estamos hablando, logrará engañar al mundo incrédulo. Apocalipsis 13:14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y el culto que promueve evidentemente será un culto idolátrico. Pero es que es más sanguinario todavía el falso profeta, porque matará a quienes no adoren a la primera bestia. En Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Quiero pararme aquí un momento porque hablamos mucho del anticristo, pero realmente el anticristo no hace ningún milagro. El anticristo no hace ninguna señal. Es un personaje público. Tiene todo el poder político y militar, todo el poder económico, pero no hace ninguna señal. Realmente de las dos bestias, quien tiene el poder de señales es el falso profeta. El falso profeta es quien tiene la capacidad de hacer señales y prodigios, no el anticristo. Por lo tanto, es mucho más temeroso, es mucho más peligroso dentro del contexto tribulacionario el falso profeta más que el anticristo. Aunque el anticristo es la figura prominente, la figura principal, el otro todo lo hace en presencia de la primera bestia, pero quien realmente se mancha las manos es el falso profeta. Porque tendrá poder para controlar el comercio. ¿Y cómo controla el comercio el falso profeta? Dice que Apocalipsis 13, 16 y 17... que hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, lo que conocemos como el 666. Tendrá poder para establecer una identificación para todos los que viven. ¿Y cuál es el final para terminar y dar tiempo a unas preguntas y culminar? ¿Cuál es el final de estos personajes? Que ya estamos adelantando la tribulación al final, hablaremos la semana que viene de los juicios tribulacionarios. El final es que será apresado en la revelación del Señor, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, Apocalipsis 19:20. Por eso ahora entienden el significado de las palabras que hemos analizado antes en el texto. Hemos analizado la palabra manifestará, matará, y hemos dicho que en vez de matará, la palabra que se traduce en su verbo que viene del texto griego, alosis, es capturar o atrapar. Es decir, que el Señor no es que matará, sino que atrapará, capturará
y la palabra destruir la hemos traducido por anular, hacer ineficaz, invalidar, o sea que atrapará y anulará, hará ineficaz al anticristo y al falso profeta. ¿Por qué? Porque después los coge y los lanza vivos al lago de fuego. No los mata ni los destruye, sino que los captura, los atrapa, los anula, los hace ineficaces, los invalida y los toma y los echa al lago de fuego. Por eso las traducciones de las palabras que quedarán grabadas cuando esto lo suba. Por lo tanto, serán lanzados vivos el anticristo y el falso profeta dentro del lago de fuego. Los primeros en estrenar el lago de fuego será el anticristo y el falso profeta. Y serán castigados junto al anticristo, el falso profeta, día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre, según dice Apocalipsis 20:10. ¿Amén? Bien, hasta aquí el tema de hoy, anticristo y falso profeta. Ahora dejo unos minuticos por si hay alguna pregunta en relación a lo que hemos estado hablando, ¿vale? Sé que surgen muchas preguntas para la tribulación, pero los juicios y todo eso lo vamos a hablar la semana que viene, en el tema 6. En el tema 6 vamos a estar hablando de los sellos, trompetas, copas y todo lo que hay. Vale, Diego, que estoy muy guapo. Vale, gracias. Que Dios te bendiga, compañero. Que Dios os bendiga. Bueno, a ver si hay algunas preguntas. Yo guardo silencio. El Borja de Arteiso. El anticristo se sentará en el trono de David e Israel se dará cuenta. Romperá el pacto a los 3 años y medio. Es que no hemos hablado de todo. ¿Os habéis fijado? Hemos empezado a las 10:30 y son las 12. Y hay mucho que hablar, pero no tengo tiempo. Ni voy a marchas forzadas, ni quiero ir a marchas forzadas. La semana que viene seguimos en la misma línea. ¿Se sentará en el trono? Sí, romperá el pacto. Romperá el pacto a los 3 años y medio y se sentará en el trono. Porque lo que siempre quiere es exaltar al hombre. Ese 666 representa la máxima expresión del humanismo. Javi, ¿qué días hago estos estudios? Todos los sábados en principio los estoy haciendo, a no ser que me surja algún problema en la iglesia que estoy pastoreando. Y mañana o pasado corto la primera parte, cuando espero que la gente se conecte, y grabo todo lo demás y lo subo a YouTube. Está en el YouTube, en el perfil de TikTok. ¿Cómo que no se menciona dónde estará la tercera bestia? No, la tercera bestia, la segunda bestia. La Trinidad diabólica, que no hemos podido tampoco hablar esta noche de eso, es mucho material y no he podido hablar todo. La Trinidad diabólica, o la antitrinidad, o la antítesis de la Trinidad, es el dragón que representa a Satanás. Está la primera bestia, el anticristo, la que sale del mar, y el falso profeta, que es la segunda bestia que sale de la tierra. Son las 3 bestias, por decirlo así, o la imitación de la Trinidad. Las preguntas que habéis hecho por atrás no las veo, no puedo verlas, que hay mucho contenido, hay mucho mensaje. Si podéis escribir ahora preguntas, yo os respondo dentro de lo que hemos estado hablando, si algo no lo he explicado bien. Puede que nos confundamos, dice, ¿y qué? Puede que nos confundamos como hicieron los judíos con la primera venida, algo que se nos escape. A ver, tenemos suficiente Biblia e iluminación para poder cuadrar un poco el contexto. Pero por mucho que se nos escape, a nosotros, a la Iglesia, digo a todos los que estéis entrando o habéis entrado, que estos temas los estamos dando desde un corte dispensacional pretribulacional. Por lo tanto, la Iglesia es arrebatada antes de todos estos eventos. Si se nos escapa algo profético, no es importante porque no vamos a estar aquí. Diego Borja, ¿la nación de Israel sabe del Mesías que tiene que venir de la descendencia de David? Claro que sabe que tiene que venir de la descendencia de David, pero eso es muy fácil. Es muy fácil mostrar un currículum o un pedigrí o un linaje modificado. Lo que cuenta es que en la genética les salga la composición de que es judío, de que tiene sangre judía.
Lo que les interesa es la sangre judía. Luego se puede modificar un pedigrí, aunque la Biblia nos enseña que es de la tribu de Dan, o nos dice, a ver, los sostenemos con pinzas, ¿vale? Hablar de que sale de la tribu de Dan y que el falso profeta sale de la tribu de Efraín, como os he dicho, lo sujetamos con pinzas, pero es para poder asentarlo. Lo podemos asentar, pero con pinzas, muy delicadamente. Claro, es decir, es muy fácil que aunque él tiene sangre judía y su sangre judía no viene del linaje de Judá, sino de Dan, que el falso profeta cuando presente, él es efraínita, y cuando presente su genealogía pueda modificarla. En eso no hay fallo, se puede hacer. Lo que se necesita es tener la base, que es la sangre judía, porque la sangre judía, o tener sangre judía, pueden ellos dictaminar, de alguna manera, pueden tener una mezclanza y poder de alguna manera ajustar a cierto linaje. Pero lo que necesita es sangre judía. Por eso decimos que no viene de la tribu de Judá, no puede venir de la tribu de Judá, evidentemente. Muchos judíos dicen que conocen al anticristo. ¿Puede ser verdad? A ver, si mañana o pasado nos vamos con Cristo en el arrebatamiento, posiblemente el anticristo ya esté, como hemos leído al principio y hemos analizado la palabra, dice que se manifestará, y hablábamos que hará su aparición, se hará público, que esté en el anonimato. Posiblemente podemos barajar esa posibilidad siempre y cuando la iglesia sea arrebatada antes de su aparición o su manifestación, como hemos leído en segunda de Tesalonicenses de 2 al 8. Vale, muchos judíos dicen, a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Falillo de Andújar, ¿será un poseído el anticristo o no? ¿O un hijo de Satanás? Bien, esta es una pregunta delicada, pero que voy a responder. Yo no interpreto en la Escritura, ni veo en la Escritura que el anticristo sea poseído por el mismo Satanás. No lo veo. O sea, no será una persona poseída. En todo caso, os voy a dar argumentos, ¿vale? En todo caso, si uno de los dos, el anticristo o el falso profeta, tuviese que ser poseído por el mismo demonio, no sería el anticristo, sería el falso profeta. Porque el anticristo no ha hecho ningún milagro, ni ninguna señal, ni tiene poder para hacerlo. Quien tiene el poder en señales y prodigios mentirosos es el falso profeta. Por lo tanto, el falso profeta sería quien estaría poseído por el mismo Satanás. Pero no es así. Segundo, Satanás no es omnipresente, no puede estar en un cuerpo poseyéndolo y al mismo tiempo ejerciendo autoridad en los lugares celestiales, en el cielo atmosférico. Aún más, el anticristo y el falso profeta empiezan su ministerio al principio de la semana 70 de Daniel, de la tribulación. Por lo tanto, están operantes ya con la maldad que les caracteriza y con todo lo que tienen que hacer. Dice la Biblia, nos enseña que en la mitad de la tribulación es expulsado Satanás del cielo, de donde él rige su cuartel general, y expulsado a la tierra. Entonces, no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. No puede estar los primeros 3 años y medio dentro del cuerpo del anticristo y al mismo tiempo gobernando en los aires celestes. Y cuando sea expulsado, es incoherente. Es incoherente. Segundo, si el anticristo y el falso profeta estuviesen poseídos por Satanás o algún demonio, entonces tendrían opción a la liberación y esas personas podrían ser salvas. Porque pueden ser liberadas de ese demonio y entonces no estaban conscientes de lo que hacían, estaban sugestionadas por el demonio que tenían dentro. Entonces, si se quita el demonio, evidentemente pueden tener acceso a la salvación, porque no eran conscientes plenamente de lo que estaban haciendo en el caso que estuvieran poseídos por un demonio. Y la Biblia nos enseña, como hemos dicho, como hemos visto en Apocalipsis 20:10 y 19:20, que las dos primeras personas en estrenar el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Satanás no está con ellos. Satanás es atado 1000 años. Por lo tanto, con todas estas bases sólidas, que no son hipótesis, sino que es base sólida, yo entiendo que el anticristo y el falso profeta, ninguno de los dos estará poseído por ninguna clase de demonio, ni por el mismo Satanás. Serán personas malas, inicuas, pecadoras en deporte. Espero haber contestado a tu pregunta.
Vale, ¿tiene algo que ver los jinetes de Apocalipsis? Claro que sí, que no hemos podido desarrollarlo todo, pero lo vamos a ver eso en la siguiente semana. Porque los 4 jinetes o los sellos tienen que ver con la narración y los eventos de cómo entra el anticristo en acción. El Apocalipsis capítulo 6 se abren los sellos, que lo vamos a hablar la semana que viene, y el primer jinete, el jinete del caballo blanco, es el anticristo. No es el mismo jinete del capítulo 19, son 2 jinetes diferentes, aunque los caballos comparten el mismo color, blanco. Pero el capítulo 6, el primer jinete, es el anticristo que viene venciendo y para vencer, y que viene con un arco y sin flechas, que representa la diplomacia. Él entra diplomáticamente, solucionando actitudes, poniendo y mediando en la confirmación del pacto que firmará con Israel en esos 7 años, que confirmará lo que nunca se ha llevado a cabo, la paz en el Medio Oriente, el lugar de reunión y la construcción del templo, habilitará los sacrificios y se restablecerá el orden levítico de ofrendas y fiestas en relación con el tabernáculo, porque hoy en día hay 613 preceptos, 613 mandamientos, que el 40 o 50%, 40 o 30 o 40%, más o menos, no recuerdo, no se pueden cumplir, no se puede cumplir toda la Torá, porque tienen que ver con el templo, con los sacrificios y con las ofrendas. Y no hay templo, no hay sacrificios que se puedan hacer. Por eso hay mandamientos que no se cumplen hoy en día, no se pueden cumplir. ¿Es el anticristo quien mata a los 2 testigos? Es el falso profeta que los persigue conjuntamente con el anticristo. Es una conjunción. Borja de Arteiso, el payo ese de Estados Unidos está haciendo un pacto con Israel por lo de Gaza. Alma mi madre. A ver, todos los pactos que se hagan ahora, todos los prototipos que se hacen ahora, o todos los prototipos tecnológicos que tienen que ver o que son introducción para el 666, etcétera, 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 la Agenda 2030, todo es semilla, prefigura de lo que viene. Están adaptando a la humanidad a lo que viene. Se está, de alguna manera, colocando la manta, extendiendo el mantel para servir la comida que viene del futuro. O sea, todos son principios, inicios, que te hacen despertar y te hacen ver. Hermano, ¿qué sabes de la Cabala? La Cabala es peligrosa, compañero. No entres mucho en la Cabala, que la Cabala es peligrosa. Bueno, ¿qué hora es? Las 12:15. Hoy nos hemos pasado más del tiempo. Veo que hay preguntitas, algunas estoy intentando responder. No sé si me estoy dejando alguna. Estoy intentando responder todas las que voy viendo. Sí, Juan, que he nombrado ya está firmando la paz en el Medio Oriente. Una cosa es firmar, pero nunca se va a llevar. Se han firmado muchas paces a lo largo de mucho tiempo, pero nunca se ha concluido lo que se tiene que concluir. Esa confirmación no es un pacto nuevo, es una confirmación de algo que ha quedado en el tiempo. Lo hará el anticristo. Tiene esa capacidad gubernamental para hacerlo. Vale. El próximo directo ya terminamos. El próximo directo lo hacemos el sábado que viene, si no pasa nada. Si no pasa nada, haremos el sábado que viene. Así que vamos a terminar. Voy a despedir esto en el nombre de Jesús. El tema que viene es el tema 6 y hablaremos sobre los juicios de la tribulación. Estaremos hablando solo de los juicios que va a haber en la tribulación. Así que agárrense, que vienen curvas. Viene un tema también muy interesante. Y tocaremos poquito también que nos hemos dejado en el tintero. Bien. Que Dios os bendiga. Vamos a despedir esto en el nombre de Jesús. Voy a dar gracias. Señor y Dios eterno, gracias en esta noche, Padre, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por tus temas. Gracias por darnos luz y por asentar nuestras bases. Te pido que tú bendigas a todos los que están al otro lado y escuchen todo esto, Señor, para su beneficio y su fortalecimiento, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, compañeros, que Dios os bendiga mucho y hasta el sábado que viene.